Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese fue el tema de la última reunión, ¿no? Que deberíamos amar de palabra, no amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y sigue diciendo que sería el tema o los pasajes a los cuales vamos a llegar hoy. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy, si bien no es la esencia del texto, porque el texto viene hablando de algo muy claro que es el amor hacia los hermanos, Juan habla de un asunto que es tan importante que la verdad yo no quisiera pasarlo por alto. Él habla del corazón y de una de las funciones que tiene nuestro corazón, que es la conciencia. Entonces hoy vamos a hablar de el corazón y las funciones de la conciencia en la vida del creyente, que es un asunto que ahí claramente Juan no lo explica. Entonces ese pasaje es el pasaje que vamos a tener clave. Entonces, la palabra en el griego para corazón es una palabra que nosotros conocemos en algunos términos castellanos, que es cardia, que de ahí viene la palabra cardíaco, cardiólogo y bueno, y otras palabras que se refieren principalmente en lo natural al órgano principal del hombre, que es el corazón. ¿Por qué se dice que es uno de los órganos principales? Porque la Biblia dice que la vida del hombre está en la sangre. Y el que bombea y el que regula y el que distribuye a todo nuestro cuerpo la sangre es el corazón. Pero en las Escrituras esta palabra es usada de una manera figurativa o simbólica. Cuando la Biblia generalmente habla del corazón, bueno, algunas veces es literal, pero en la mayoría de veces no se está refiriendo al órgano, sino que con el tiempo, aún en la tradición judía, tomó un significado de todo lo interior del hombre, de la vida interior del ser del hombre. Si usted quiere estudiar sobre el asunto, hay un libro que yo hubiera preferido sentarme a leerlo hoy con usted, que es el libro de Watchman Nee, El hombre espiritual. Él coge todos los pasajes de la Biblia que hablan del corazón, muestra las partes del corazón, las funciones, porque esas partes son pues mente, emociones, voluntad, y él hace un estudio pero de lo más detallado del ser del hombre. Nosotros no vamos a hablar de todo eso porque no es el tema. El tema nuestro hoy es el aspecto que resalta Juan en el pasaje acerca del corazón y de las funciones que éste tiene. Entonces, en las Escrituras, el corazón es el ser interior, la vida del hombre, especialmente pues lo que decíamos, la voluntad, la mente, los deseos, emociones, y en este pasaje se resalta especialmente la conciencia. El asunto de la conciencia pues es bien misterioso. Aún en el capítulo del hermano Nee, en el libro, él habla una parte de la conciencia. Es muy bueno porque él lo explica con detalle. Nosotros no vamos a hablar de la conciencia en el incrédulo,
o en el hombre que está sin Dios, sino vamos a hablar de la conciencia en la vida del creyente. Pero cuando tú miras las Escrituras, aún tú notas que aunque el hombre murió espiritualmente, uno de los órganos del ser del hombre que aunque está muerto todavía tiene destellos y hace responsable al hombre, es la conciencia. Porque la Biblia nos habla que aunque el hombre no tenga una revelación escrita de Dios, tiene dos testigos. Uno es la revelación natural, o sea, lo que la creación habla de Dios, y otro es la conciencia que tiene el hombre, que todavía le muestra al hombre lo que es bueno y lo que es agradable a Dios. Solo que en el hombre impío esa conciencia solo da alarma, pero el hombre muchas veces hace oídos sordos a lo que él percibe en su interior. Entonces nosotros vamos a hablar especialmente de la conciencia en el hombre. Vamos a leer un pasaje ahí en Ezequiel 36, verso 25, que nos habla un poco de la obra que iba a hacer el evangelio con el nuevo creyente. Y vamos a ver un poco, lo que hizo el evangelio de Cristo cuando nosotros nos convertimos. Es un pasaje muy conocido. Ezequiel 36, verso 25. Generalmente el libro de Hebreos cita este pasaje hablando del nuevo pacto. Mira lo que dice Ezequiel. Ezequiel 36, verso 25. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Esa agua limpia es la palabra del Señor. Y a través de la predicación de la palabra dice: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Porque lo primero que hace el evangelio es perdonar nuestros pecados. Inmediatamente después de eso, y dice: y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Inmediatamente el Señor nos justifica. También hay algo que sucede cuando nos convertimos en el nacimiento de nuevo. Dice: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, ¿qué es esto del nuevo corazón? Porque inmediatamente yo me convierto, Dios cambia mi corazón de carne, Dios cambia mi corazón de piedra a uno de carne. Entonces, ¿qué es eso? Que antes, sin Cristo, sin la vida de Dios en mí, yo tenía un corazón, pero era un corazón de piedra. O sea, que especialmente en relación a la voluntad de Dios, era un corazón que era poco sensible. Mi mente, mi voluntad y mis emociones y mi conciencia, ajenos a la vida de Dios, cumplían ciertas funciones, pero eran funciones que en las Escrituras son funciones muertas, porque no cumplían las funciones para las cuales fueron creadas, ¿sí? Inmediatamente el hombre se aleja de Dios, él sigue pensando, él sigue sintiendo, él sigue teniendo una voluntad, sigue teniendo una conciencia, pero ajena de la vida de Dios, y eso hace que todo su ser interior gire en torno a sí mismo y no pueda obedecer a Dios. Entonces los judíos, aunque conocían la ley, muchos de ellos no podían obedecer a Dios porque su corazón era corrupto, muerto, insensible, duro, necio, obstinado, rebelde. Así éramos en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos y en nuestro ser. Entonces, ¿qué pasó? Dios cambió la esencia de nuestra alma y nuestro corazón. Pasamos de tener un corazón obstinado a tener un corazón sensible, unos sentimientos duros a unos sentimientos sensibles a la voluntad de Dios, y una mente que ahora puede ser usada por Dios. Dios le dio vida a nuestro corazón. Y la evidencia de esa vida en nuestro corazón especialmente es la obediencia a sus mandamientos, porque el pasaje lo dice ahí. Y pondré entre vosotros mi espíritu en el 27 y haré que andéis en mis estatutos. Entonces, aquí comenzamos a ver algo bien importante. La obediencia no surge de algo externo, sino la obediencia surge del corazón. Así como los pecados también, ¿de dónde surgen? Del corazón. Entonces el Señor cambia el ser interior del hombre, la vida misma del hombre.
Por eso la figura del corazón, porque la vida misma del hombre está en la sangre y el corazón es el que bombea la sangre. Así en la vida de la persona, lo que gobierna a la persona es lo que hay en su interior. Entonces, si el Señor cambia lo del interior, pues Él va a cambiar toda la vida de la persona y todos sus actos y todas sus obras, ¿sí? El Señor no viene a remendar algo viejo, sino viene a hacer algo nuevo. Y lo nuevo comienza por dentro, en el ser interior del hombre. Él ha cambiado la fuente, Él ha cambiado los principios que habían en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Y otro cambio que sufrió, y un cambio drástico que sufrimos cuando nos convertimos a Cristo, es que nuestra conciencia tomó otro color. Esto es bien importante saberlo. Antes yo pecaba y sí sabía que era pecado, pero no era sensible a eso que la conciencia me decía. Pero una vez me convierto a Cristo, mi conciencia se vuelve una alarma muy importante. Tan importante que, como vamos a hablar hoy, se vuelve uno de los órganos o de las funciones principales del corazón a las cuales el creyente debe comenzar a ser sensible. Entonces vamos a hablar de esas funciones que tiene la conciencia renovada, revivida por la vida de Cristo, por el Espíritu Santo y por el corazón nuevo que ha recibido el creyente. Esto que vamos a hablar hoy solo se podría tratar en el creyente. El incrédulo, su corazón es duro y no tiene sensibilidad para esto. Pero la característica del creyente es que ahora tiene un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible y un corazón donde el Espíritu Santo está operando constantemente. Ahora, Romanos 2, verso 13, nos habla del corazón y cómo hay una parte del corazón, la cual nosotros estamos llamando conciencia, la cual cumple unas funciones en el ser del hombre. Romanos 2, verso 13, que lo citábamos ahorita, mira lo que dice Pablo. Dice, ¿lo tienen? Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y estos que no tienen ley, pero ellos mismos son ley para ellos, nos muestran algo bien interesante, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, que eso era la característica del nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿por qué se caracterizaba? No una ley externa, sino una ley escrita en un corazón de carne. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver lo profundo del corazón, porque eso hace la Biblia. La Biblia nos destapa el ser del hombre, del justo y del impío, y nos va a mostrar la manera como estos hombres justos obedecen la ley de Dios. Dice, estamos en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y ahora, mira lo que hay en el corazón. Dando testimonio su conciencia. O sea, hay algo escrito en el corazón. Y lo que nos da testimonio que estamos andando según la ley en el corazón es la conciencia. ¿Qué? ¿Qué hace la conciencia en el corazón? Acusándole o defendiéndoles según ¿qué? El razonamiento. Mira este asunto tan tremendo. O sea que en el corazón del hombre hay un órgano que tiene como función o acusarnos o defendernos, mostrándonos a través de la razón si estamos obedeciendo a Dios o no estamos obedeciendo a Dios. ¿Hasta ahí lo está entendiendo? Entonces, cuando Juan habla del corazón que nos acusa, o el corazón que nos justifica, Juan está resaltando lo que Pablo dice acá. Hay una parte en nuestro corazón que se llama la conciencia, que me acusa o me defiende. Y esa voz se encuentra en nuestro corazón. Y esa voz me muestra si yo estoy obedeciendo la voluntad de Dios o no. Y el asunto es tan importante que Juan llega y me dice allá en 1 de Juan, si su conciencia le muestra que está bien,
usted está bien. Pero si su conciencia le acusa, usted está mal. Entonces, el corazón nuevo, esto es precioso, hermano, ponga atención. El corazón nuevo, el corazón vivo, el corazón de carne, nos da testimonio internamente por medio de la conciencia de Dios cuando estamos agradando a Dios o cuando no lo estamos haciendo. Precioso, ¿no? La conciencia. Voy a leerle algunas frases que habla, bueno, el hermano Ni, pero primero volvamos a Primera de Juan ya teniendo ese contexto. Ahí ya comenzamos a entrar al meollo del asunto. Primera de Juan 2, 3, verso 10 y 9. Ese pasaje vamos a estar así, varias veces leyéndolo y releyéndolo. Juan va a ligar ciertas obras para mostrar si estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Por ejemplo, yo no puedo decir que amo a Dios y veo a mi hermano pasar necesidad y viendo a mi hermano pasar necesidad y no haciendo algo para ayudarlo y estar tranquilo. Algo por dentro me va a decir, no estás en el amor de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo. Mira lo que él dice. Y en esto conocemos que somos de la verdad. O sea que el creyente es de la verdad no solo por lo que cree, sino por lo que hace. Sus actos dan testimonio de que él anda en luz, de que vive en luz. Su obediencia, porque eso era lo que decía Ezequiel, que él pondría su espíritu en nosotros y un corazón nuevo para que obedeciéramos sus mandamientos y estatutos. O sea, es la obediencia a los mandamientos de Dios lo que nos muestra a nosotros de que andamos en la verdad. Y cuando yo ando en la verdad, mi corazón por dentro me dice, amén. Así es, sigue adelante. Y hay una satisfacción que yo percibo cuando mi conciencia me dice, estás bien, estás haciendo lo que debes hacer. Pero también cuando yo veo algo y no actúo conforme a lo que yo creo en el Señor y al testimonio de la luz interior que hay en mi conciencia, la misma conciencia y mi mismo corazón me reprende. Vamos a leerlo, ahí lo dice. Pues... y aseguramos nuestro corazón delante de él, o sea, nuestro corazón está seguro, está firme, está tranquilo en la presencia de Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, es que si hay algo en mi interior que me está diciendo que estoy mal, yo voy a ponerle cuidado a esa voz, porque esa voz, claro, no se compara con la justicia de Dios, pero ha sido el órgano dado y vivificado por Dios para decirme cuándo estoy bien o cuándo estoy mal. Y si mi conciencia, que no tiene la medida de Dios, me acusa, si yo fuera expuesto ante el Dios Santo, pues la acusación sería peor. ¿Sí me está entendiendo? ¿O no me está entendiendo? Ahorita vamos a explicarlo con más detalle, por si... este asunto es bien, pero bien interesante. Ahí en el 20. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas, o sea, Dios. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, miren lo interesante. Si nuestro corazón nos reprende, quiere decir que... o sea, porque ahí te vamos a hablar un poco de eso. El nivel de luz de nuestro corazón depende de ciertas cosas. Aún el nivel de nuestra conciencia. Pero si en la luz que tenemos mi corazón me acusa, ¿cómo sería si estuvieras puesto ante los ojos del Dios que todo lo ve? Pero si en mi corazón la conciencia no me acusa, puedo tener confianza delante de Dios. Y es que es bien interesante, hermano. Generalmente... aun cuando uno va a dar consejería, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, generalmente uno no necesita decirle a las personas, y más al creyente, que está en pecado. Él en su corazón lo sabe. Su conciencia ya se lo ha dicho. Lo mismo, ni siquiera a veces solo cuando es pecado, sino cuando una persona va a pedir consejo,
generalmente lo que nosotros tenemos que decirle es que obedezca a la voz de su conciencia lo que Dios ya le ha mostrado. Porque muchas veces nosotros vamos a preguntar queriendo definir algo que ya Dios nos ha dicho en nuestra conciencia. ¿A usted no le ha pasado? Entonces muchas veces lo que nosotros debemos hacer es direccionar a la persona a la luz de su conciencia, que generalmente es la luz de Dios mismo. Solo en casos donde vamos a hablar ahorita que se puede distorsionar eso. Pero la Biblia le da un gran lugar a la conciencia en el corazón del creyente. A tal punto que si mi conciencia no me acusa, yo puedo saber que estoy caminando bien delante de Dios. Pero también si mi conciencia me acusa, yo debo saber que estoy andando incorrectamente. Y que si mi conciencia me está acusando, estoy tan mal que si me expusiera ante el juicio de Dios, sería el asunto peor. Y lo que debería ser mejor delante de Dios es obedecer ya la luz que tengo en mi conciencia, porque ella me muestra en qué estado estoy. No sé si lo está entendiendo, pero vamos a hablarlo más detenidamente. El hermano Ni dice estas frases: después de que el espíritu del creyente es regenerado, su conciencia es vivificada. Ahora posee un discernimiento de mucho valor en su caminar con Dios. Y ese es el tema de hoy. Hoy queremos resaltar la importancia que Dios le dio al discernimiento de la conciencia en la vida del creyente. La obra de santificación y de madurez en el creyente va a estar muy relacionada a la disposición que tenga el creyente a su conciencia. Ahora, si el creyente desea ser lleno del Espíritu Santo, él tendrá que prestarle atención a lo que su conciencia le clama interiormente. Si yo no le doy la importancia a la conciencia, si yo lucho contra mi conciencia, si yo desobedezco la voz de Dios en mi interior, yo voy a estar constantemente entregado a la carne o al pecado. Uno de los grandes deberes que usted y yo tenemos como cristianos es obedecer a nuestras conciencias. Yo no tengo que obedecer al hermano, ni el hermano me tiene que obedecer a mí. Eso es lo que dice, porque no enseñará al mayor al menor diciendo, conoce a tu Dios, sino que Dios le ha puesto a cada uno una voz que se llama conciencia. Y lo único que hace el predicador es mostrarte lo que tu conciencia y la verdad de Dios escrita ya está clamando en tu interior. Por eso usted muchas veces escucha una predicación y lo que le dice por dentro la voz es amén. Eso era lo que yo le estaba diciendo, amén. ¿Sí? ¿Usted no ha percibido eso en su interior? Eso caracteriza el corazón de carne. Si usted tiene luz verde en su conciencia, es que va por el camino bueno. Si usted tiene una luz amarilla o luz roja en su conciencia, es que está actuando en contra de Dios. Y usted debe tener mucho cuidado con la voz de Dios en su conciencia. Hay cristianos que uno los escucha, hermano, estoy viendo, estoy percibiendo, Dios me está hablando de esto. ¿Hace cuánto? Hace un año. ¿Y ya obedeciste? No. Están luchando contra su conciencia. Como dijo Martín Lutero, no es bueno, no es sano luchar contra la conciencia. Muchos cristianos saben en su interior lo que es la voluntad de Dios y aún resisten y resisten y resisten. Y lo peor, como lo vamos a ver ahorita, es que llega un punto donde ese espejo que Dios ha puesto en nuestro interior, en la medida que comenzamos a razonar y a luchar contra lo que Dios dice en nuestro interior, ese espejo comienza a perder la luz. Ese vidrio deja de perder el reflejo que viene de lo alto. Lo que la Biblia llama endurecimiento. ¿Cuál es la función de la conciencia? Es muy sencilla, hermano. Te muestra si estás bien con Dios o no. No es más.
Nos muestra si nuestros hechos, nuestros pensamientos, nuestros deseos concuerdan con la voluntad de Dios o no concuerdan. Siempre que hay obediencia a Dios, siempre que hay sumisión a su voluntad, siempre que Dios es agradado en algo que nosotros hacemos, Él nos lo hará saber por la conciencia. Pero también, siempre que desobedecemos, siempre que pecamos, siempre que vamos por el camino de la necedad, Dios también me lo hará saber. Por eso Él nos dio un corazón de carne, para que supiéramos y sabiendo lo que está sucediendo en la voluntad de Dios, le obedezcamos. Dios no puso esa conciencia para luchar con nosotros. Dios puso la conciencia en nosotros para que tuviéramos el semáforo internamente y pudiéramos obedecerle y agradarle. No es como el mundo que ve el semáforo y es con la tendencia a violentar lo que está viendo. El creyente es llamado a obedecer al testimonio interno de la voz de Dios en su corazón, porque Dios le ha dado un peso a ese asunto. Mira cómo Pablo habla del asunto. Romanos 9, verso 1. No pierda Juan porque vamos a estar otra vez volviendo. Verdad digo en Cristo. Estas frases de Pablo son bien interesantes. No miento. Porque ¿saben qué, hermano? ¿A usted no le ha pasado que usted dice algo y usted sabe que está mintiendo? ¿O que lo que está diciendo está ocultando algo? ¿O lo que está diciendo no es toda la verdad? Sí, a veces yo digo algo, hermano, a veces hasta yo me he sentido predicando y en lo que estoy predicando yo sé que mi conciencia me está diciendo y tú no lo estás viviendo y tú no eres así. O sea, a veces yo digo y hay una, sí, el mismo acusador me está diciendo, uy, ¿usted qué dice esto? Y ¿usted qué habla de esto? Pero Pablo dice, y es que eso es lo que quiero resaltar, el peso que Pablo le da a la voz de su conciencia. Verdad digo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que la voz del Espíritu Santo es la conciencia. Y ella unida al Espíritu Santo me da testimonio si yo estoy agradando a Dios o no estoy agradando a Dios. Si estoy obedeciendo o no estoy obedeciendo. Hermano, y en el lenguaje de Juan, si conciencia le dice que usted está mal, usted está mal. Eso no le ponga y preocúpese, porque si su conciencia le dice que usted está mal, ¿qué será de usted cuando esté delante de Dios? Pero en el lenguaje de Juan también, si su conciencia le muestra que usted está bien, pues usted tiene confianza para con Dios. Un hermano decía, todo lo que condena nuestra conciencia, Dios también lo condena. Por ejemplo, usted está hablando con alguien y usted comienza a notar que su conciencia comienza a condenar esa conversación. Póngale el sello que Dios también lo condena. Por ejemplo, usted está sintiendo algo en contra de su hermano y su conciencia comienza a mostrarle que eso le desagrada a Dios. Póngale el sello que Dios está desagradado con eso. La conciencia tiene la función de examinar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros actos. Qué asunto importante. Qué precioso poder decir como Pablo, verdad digo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. ¿Qué es eso? Un hombre que en su interior es transparente. ¿Qué debería usted hacer
al ver que está mal? Si su conciencia le muestra que está mal. Si todavía no he pecado, ¿qué debería hacer? Detenerme. O sea, si yo voy a hacer algo o estoy pensando algo y mi conciencia me muestra que eso es pecado, lo lógico es que yo me detenga y haga obediencia a la luz de Dios interna. ¿O no? Y si ya hemos cometido el pecado, ¿qué deberíamos hacer? Arrepentirnos y confesarlo. Pero nunca deberíamos violentar la voz de Dios, ni justificar ni razonar con el asunto. Porque a veces pasa eso mucho. Un ejemplo muy común. La muchachita se está metiendo con el incrédulo. Su conciencia ya le dice. Y ella comienza a razonar. Pero puede convertirse. Pero esto y esto. Y comienza a razonar con un ¿qué? No con un pensamiento, sino con la luz de Dios a nuestro corazón por el Espíritu que es la conciencia. No hay que razonar porque, hermanos, lo mismo pasa con la ley de Dios. Cuando tú encuentras la ley de Dios es algo que Dios ha establecido. Cuando la conciencia habla es algo que Dios ha establecido. Nuestra conciencia no se rige por pensamientos, razones o sentimientos. Por eso usted a veces está sintiendo pero sabe que está mal. O está razonando y usted sabe que está discutiendo con algo dentro de usted. Y ese algo no cambia. ¿Qué pasa con el tiempo? Es acallado, pero él no cambia. O sea, yo no puedo cambiar la voz de mi conciencia. Lo que sí puedo hacer es acallarla. Porque ella, como la ley de Dios, que es firme, así es nuestra conciencia. Claro, cuando usted comienza a callarla y a callarlo, eso sufre un mal. Ahorita vamos a leer un pasaje sobre eso. Usted puede discutir con su conciencia, argumentar, o puede obedecerla. Pero usted debe saber que la obediencia siempre le traerá un camino de bendición, de madurez, de crecimiento. Pero el acallarla o el resistirla también la va a conducir a endurecerse. O sea que ese corazón que era sensible comienza a perder ¿qué? Sensibilidad. Comienza a endurecerse y a endurecerse y a endurecerse. Como decía un predicador, no intente escapar de la reprensión interna. Qué frase interesante, ¿no? Porque, hermano, a veces uno cree que la persona está escapando de la iglesia. A veces uno cree que la persona está escapando de la comunión, pero en realidad está escapando de una voz que por dentro le dice, vas por el mal camino. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú puedes salir corriendo y vas a tener esa voz un buen tiempo diciéndote. Con el tiempo se va a callar, pero vas a tener que Dios te estaba diciendo en tu interior que ibas por el camino que no era correcto. Ahora la pregunta es, decía el hermano Ni, ¿usted permite que su conciencia examine su vida? ¿Usted tiene la osadía de permitir que la conciencia le muestre cuál es su verdadera condición? ¿Usted está dispuesto a que su conciencia saque a la luz su vida, su conducta, para ver cómo Dios la ve? Si usted no está dispuesto a andar a la luz de su conciencia, no piense que va a andar a la luz de Dios. Uy, a mí este tema me ha parecido tan importante, hermanos. No sé a usted. Si su conciencia le exige algo, es de Dios. Pero usted debe saber que Dios espera mucho más de usted. Su conciencia es el primer paso al camino de la santificación y de la madurez. No resista su conciencia. Dice el hermano Nick que la conciencia es la ventana del Espíritu. La luz de los cielos brilla a través de ella, para que el espíritu del creyente y todo su ser sean inundados de luz. Cada vez que pensamos, hablamos o hacemos algo que no está bien o que no es propio de un cristiano, la luz brilla a través de la conciencia para exponer nuestros errores
y condenarlos. Si permitimos que la conciencia opere y nos sometemos a ella, eliminando todo lo que ella condena, la luz celestial nos iluminará cada vez más. Y eso es lo que Juan viene hablando. Vamos allá a 1 de Juan 1, verso 5. 1 de Juan 1, verso 5. Mira lo que dice Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero mira esta frase, pero si andamos en luz, como él está en luz. Mira esta frase, andar en luz. ¿Qué es andar en luz según lo que estamos diciendo? Andar según el testimonio de Dios a nuestro interior. Andar en luz sencillamente es obedecer los designios y la voluntad de Dios que Él da a nuestro corazón por medio de nuestra conciencia. Esa es una gran definición de andar en luz. ¿Qué no es andar en luz? Atentar contra la voz interior de la luz divina en nuestro corazón por medio de la conciencia. ¿Por qué? Porque es que yo a veces sé que estoy andando mal y sigo andando mal. La poca luz, que es bastante y que es suficiente para mi andar, muchas veces yo la resisto, la desobedezco. Sé que no está bien. Yo conozco personas que tienen negocios, saben que están robando con los impuestos, lo saben hace 3 años. Cada vez que tú hablas con ellos, saben que Dios les está diciendo que estás mal y lo siguen haciendo. Yo conozco cristianos que saben cuál es su problema en su vida espiritual, saben cuáles son sus pecados, saben dónde ellos desobedecen a Dios y lo siguen haciendo. ¿Qué están haciendo? Andando en contra de la luz que tienen. Y Dios es luz, y si decimos que tenemos comunión con Él, debemos andar a la luz que Él nos da. No podemos seguir resistiendo la voz de Dios que clama en nuestro interior y nos muestra cuando estamos mal. Claro. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, pues mira también este asunto bien interesante. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que decíamos ahorita, si la luz me muestra que estoy en pecado y yo confieso el pecado, pues soy limpio del pecado. Pero estoy reaccionando con arrepentimiento y confesión a la luz de Dios. Por eso lo que decíamos ahorita, si mi conciencia me muestra antes de pecar, pues yo puedo prevenir el pecado. Si mi conciencia me muestra después de pecar, pues yo tengo la sangre de Cristo y confieso mi pecado y me levanto y sigo en comunión con Dios y sigo en comunión con los hermanos. El problema está cuando yo atento a la luz que Dios me da en mi interior, a la luz de mi conciencia. Cuando yo sé y sigo, y yo sé y sigo. Y yo no debo violentar esa voz, ni debo hacer violentar a otro la voz de Dios. Por ejemplo, hace unos días un hermano me preguntaba, yo después meditaba que hasta mi consejo tal vez no fue bueno, porque él me decía, hermano, yo debo ministrar al Señor aún sabiendo que estoy pecando. Entonces yo le decía, hermano, pues es que todos pecamos, yo debo pedir perdón y confesar. Pero, ¿qué pasa? Si la conciencia le está diciendo al hermano que por su pecado no debería ministrar, él no debería ministrar. Porque él no puede violentar la voz de su conciencia. Y él debe andar a la luz que ha recibido, porque algo le está diciendo que él no está tomando en serio el pecado ni está tratando con él. ¿Sí me van a entender? Y a veces nosotros actuamos en contra de nuestra conciencia. En vez de pararse a ministrar, debería pararse a decir, estoy pecando y por causa de este pecado me siento indigno de pararme a hacer lo que tengo que hacer. Pero muchas veces no lo hacemos.
le damos como una cachetada a la conciencia para que se aquiete mientras predico. Y sigo haciendo lo que no debería hacer. A veces somos así. O dejamos la conciencia cuando salimos. A veces tenemos conciencia por ratos. Cuando nos conviene, cuando no nos conviene, en aquellas áreas que no nos convienen, no queremos salir a la luz. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que decíamos, hermano, si no andamos según la luz de Dios, vendrá un pecado y otro, y las manchas se pegarán, como decíamos ahorita, la conciencia es como la ventana, pero yo en la medida que yo ensucio la ventana, la luz no va a entrar. Y en la medida que yo resisto mi conciencia y cometo voluntariamente aquellos pecados que mi conciencia me ha dicho que no debo cometer, yo debo saber que mi conciencia con el tiempo va a quedar paralizada y debilitada, a tal punto que ni la vuelva a escuchar. Y si la escucho ya no tiene ninguna eficacia en mi corazón. Mira lo que dice Hebreos 3, verso 13. ¿Qué vamos a hacer con estos cristianos que se duermen en la reunión y duran despiertos hasta las 2 de la mañana después de que se acaba la reunión? Hebreos 3, verso 13 dice: antes, exhortados los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si usted atenta contra su conciencia por cierto tipo de pecado, en algún momento ese pecado lo comienza a engañar a tal punto que su mente y su conciencia pierden valor. La sensibilidad, la nitidez, la claridad de la voz de Dios es opacada por el pecado cometido voluntariamente cuando es consentido en el corazón a sabiendas de que Dios me ha dicho que es pecado. Cuanto más un creyente hace oídos sordos a su conciencia, más endurece su corazón. Pero lo mismo al contrario. En la medida que tú eres sensible al Señor, en la medida que tú eres sensible a tu conciencia comienza a tener un color y una vigor, una virtud en ti que la vas a sentir cada vez más palpable y más evidente. Así como conozco creyentes de años que saben que están haciendo negocios y sus negocios no agradan a Dios, también conozco creyentes de meses que su vida ha cambiado porque han visto que en su negocio no debían hacer algo y han obedecido a Dios y han honrado a Dios y Dios les ha hablado más claramente, y aunque no llevan 3 años de creyentes sino 1, su voz interior, que es el testimonio de Dios en su conciencia, cada vez es más vigoroso. ¿Dónde estuvo el punto? En la obediencia a esa voz. Si usted obedece a esa voz de su conciencia, usted va a crecer, hermano. Y usted va a percibir la voluntad, la aprobación de Dios o la desaprobación de Dios en todas las áreas de su vida. La sensibilidad a nuestra conciencia puede aumentar o puede disminuir. Si usted permite que la conciencia opere, va a aumentar. Pero si usted hace caso omiso, ella va a menguar. Mira otros pasajes. Hechos 23, verso 1. Pablo hablaba de esta manera, y ojalá en la medida que nosotros caminemos con el Señor aprendamos a hablar de esta manera, con una conciencia limpia. A veces las personas nos dicen algo
Y uno al comienzo como que no gusta lo que le dicen, pero cuando uno se examina y permite que su conciencia lo examine, se da cuenta que las personas tenían razón. Y en la medida que nos demos cuenta que la conciencia de la voluntad de Dios y comenzamos a obedecerla y a respetarla, eso nos va a beneficiar profundamente. Mira cómo Pablo habla de él. Pablo está dando testimonio, y Hechos 23, verso 1, y dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo. Hay personas que ni siquiera te pueden mirar a los ojos para hablar. ¿Usted no ha visto eso? Porque hay unos mentirosos que son re mentirosos. Ya llegan a un punto donde se vuelven. Pero el mentiroso que no ha perdido toda la sensibilidad, como que no pueda mirar a los ojos al otro porque sabe que está mintiendo. Sí, el pecado nos hace cobardes, hermano. ¿Usted sí sabía eso? El pecado nos hace cobardes. Pero el que anda a la luz no tiene temor. ¿Por qué? Porque su conciencia tiene aprobación de Dios. Pero el que no, el que está mal, se esconde, ¿no? Es vergonzoso, es anulado. Un hermano hablaba del ministerio y decía: el ministro que sabe que está en pecado, ese pecado lo está anulando, porque su conciencia lo está acusando constantemente de lo que está haciendo. Dice, mira lo que dice: fijamente el concilio dijo: varones hermanos, esta frase resáltela, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ese es el camino de llegar a ser como Pablo. Vivir con buena conciencia delante de Dios. Porque, hermano, también esto es verdad en su punto alto. Usted puede aparentar ante los otros que está bien, pero ante Dios no. Ni ante su conciencia. Usted puede llegar ante todo a la reunión, sentarse, orar y cantar, y todos podemos pensar que usted está bien, y usted sale y usted sabe que no está bien, ¿sí? Porque usted puede engañar a los demás, pero no puede engañar a su conciencia. Eso es muy tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué es más precioso? Es decir, aunque la Biblia habla del testimonio hacia los demás, que tenga un testimonio aún de los de afuera, pero más importante que el testimonio afuera es tener una limpia conciencia delante de Dios. Un hermano, bueno, no me acuerdo quién lo decía, pero lo mejor que a usted le puede suceder el día que usted se muera es que ese día usted tenga una limpia conciencia delante de Dios. Eso es lo mejor que le puede suceder a usted. Porque si su corazón lo acusa, no le espera nada bueno en el juicio de Dios. Porque si el corazón lo acusa, ¿cuánto más Dios? ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo un poco? Los veo algunos con cara de... ¿Tiene preguntas? Levante la mano. Bueno, ahorita al terminar. Dice, mira lo que dice ahora. Mire, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día. ¿Será que usted puede decir eso, hermano? Hasta el día de hoy yo he vivido con una conciencia buena delante de Dios. ¿Será que sí? ¿O será que su conciencia, si usted dijera eso, su conciencia le diría mentiroso? Hay cosas que usted sabe y no ha hecho. Hechos 24, verso 16. Otra vez Pablo. Por eso les decía ahorita que una de las metas en la vida cristiana es esta. Mira cómo Pablo decía esto. 24, verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, mira lo que dice Pablo. Yo procuro siempre
tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los. Hoy, o sea, como si Pablo estuviera diciendo, yo procuro que en mi corazón nunca haya una acusación en relación a mi vida con Dios y en relación a mi vida con los hombres. Porque a veces no es con Dios, a veces yo por dentro sé que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, pero a veces yo sé por dentro que no estoy haciendo lo que debo hacer con los otros. A mí me ha pasado eso. Yo he sentido muchas veces que estoy bien con Dios, pero que mi conciencia me dice, no estás haciendo lo que deberías hacer por los hermanos, en tal situación, de tal manera, con ciertas personas, ¿sí? Con mi esposa, en mi casa, con los hermanos, con las viudas, con los pobres, ¿cómo estamos actuando? Y la conciencia nos habla. Y lo que debemos procurar es que mi conciencia no tenga nada de qué acusarme. Porque si tiene algo de qué acusarme, es algo que debe ser corregido y tratado, prevenido. Esa frase de Pablo. Yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Segunda de Timoteo 1:3. ¿Usted había resaltado esos pasajes? A veces uno llega a esos pasajes y los pasa como sin ver la importancia del asunto. Segunda de Timoteo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, Pablo hablándole a Timoteo, al cual sirvo. Pero Pablo no sirve a Dios de cualquier manera, dice, desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces uno dice, hermano, yo estoy orando por ti. Y por dentro la dice, mentiroso. Porque a veces uno no ora y sí dice que ora. O no ora lo suficiente como la conciencia le dice que debería orar. Yo pienso que a veces hay pasajes en la Biblia que uno no debería decir para uno mismo porque sería una gran mentira. Por ejemplo, cuando Pablo habla ay, se me fue el nombre de este hermano, de Epafras. ¿Ha escuchado hablar cómo Pablo habla de Epafras? Pablo le dice, vuestro siervo, creo que es a los colosenses, vuestro colaborador, de que siempre se acuerda de vosotros en sus oraciones. Siempre. Entonces yo una vez compartiendo ese versículo, yo decía, nosotros podemos decir que a veces nos acordamos en las oraciones de los hermanos, pero siempre. Una de las cosas que yo veo que es una bendición de la reunión de oración de la iglesia es que nos saca de la oración que solo oramos por nosotros mismos y nos enseña a orar por los otros. Esas son las bendiciones de las reuniones de oración. Ya no yo solo oro por mí, mi familia y mi situación, sino que el panorama es ampliado porque estamos en comunión, ¿no? Es una de las bendiciones de las reuniones de oración. Que ahí ya podemos comenzar a decir que ya estamos orando por otros. Porque a veces la verdad es que nuestra oración privada gira en torno a nosotros mismos. Con excepciones. ¿Su conciencia le estará diciendo a usted amén o no? Y si su conciencia lo acusa, mayor es Dios. Así que venga a las reuniones de oración. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria, 2 Corintios 1:12. ¿Lo tienen? Porque nuestra gloria es esta. Haga lo que se gloriaba Pablo. El testimonio de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Estos versículos son de un calibre, hermano. Mira esta frase. Nuestra gloria es esta. ¿Qué es la gloria de Pablo? El testimonio de nuestra conciencia. Mira qué frase. O sea, mi gloria es esta, dice Pablo.
que mi conciencia me da testimonio que yo he servido con sencillez, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Por eso Pablo dice en otros, ustedes son testigos que no hemos adulterado la palabra, ni hemos predicado con avaricia, ni con codicia. ¿Sí? O sea que Pablo podía decir que él había servido al Señor y en su corazón él tenía conciencia de que lo había hecho de una manera limpia y pura, sin intenciones erradas. Porque también es verdad que a veces nosotros hacemos cosas que no son limpias y no son puras, aún en el servicio. A veces hacemos algo y nos damos cuenta que lo hicimos solo por vanagloria, porque nos vieran. Ahí no hay una conciencia limpia, porque el Señor le dice a uno por dentro, ahí tú no estabas preocupado en mí, sino en ti. Y a veces así es. O tenemos intenciones, decimos algo esperando algo de alguien. Entonces ya no es puro, ya tal vez es con codicia. Qué asunto, ¿no? Señor nos ayude. ¿Será que yo puedo decir con una conciencia limpia? Y a veces eso, yo he escuchado, hermanos, que de verdad, y esto es muy valeroso en ciertos ambientes, si bien no justifica ciertas cosas, pero sí es bueno por la responsabilidad que el creyente tiene delante de Dios. Que el creyente a veces dice, pues hermano, yo no sabía muchas cosas, pero yo actúo a la luz de mi conciencia. Y eso es muy valeroso, hermano, cuando yo respeto la conciencia. El problema es que a veces muchos saben que su conciencia los acusa y por un compromiso a veces con personas o con una institución o con un ambiente religioso, hacen cosas que su conciencia sabe que no están bien. Como un día, a mí una vez me sentaron a preguntarme, ¿por qué haces esto y así, y así, y así, y así? Y porque la persona que me estaba preguntando no entendía por qué lo estaba haciendo. Yo lo único que le pude decir, lo único que sé es que yo tengo una conciencia delante de Dios, que lo he hecho de la mejor manera, como he entendido que Dios me ha hecho por su palabra y por el testimonio en mi corazón, de mi conciencia. Si está errado, el Señor me corrija. Pero he tratado de obedecer la voz de mi conciencia. Haya usted lo que usted piense. Dios nos dará y nos pedirá cuentas de lo que hagamos en su tribunal. ¿Sí me va a entender? Porque a veces las personas no entienden. Pero si mi conciencia me está mostrando de una manera, sería una ofensa a Dios actuar en contra de lo que la conciencia me muestra por el Espíritu y por su palabra. Eso tiene comas y tildes. Porque ahorita vamos a hablar al final de las comas y los tildes. Pero la verdad es que Dios puso un buen instrumento para guiarnos y ese instrumento está en nuestro corazón. Y no podemos menospreciarlo. La verdad es que lo menospreciamos más de lo que lo obedecemos. Y ahí están muchos de nuestros problemas. Porque ahorita comienzan, ay hermano, pero si es que a veces no distingo, sí distingue hermano. Porque si hay una lucha en su mente, en sus sentimientos, es porque hay algo más allá que le está diciendo algo. Lo que pasa es que muchas veces pesa más lo que hay en su corazón en relación a sus deseos personales, sus sentimientos o emociones. Pero la voz de Dios generalmente es nítida en el corazón. Así la desobedezcamos, generalmente es nítida. ¿O no es así? Dígame si yo me estoy equivocando. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Un hermano decía, el hermano Nid decía esto: la alabanza externa y la crítica no tienen mucho valor, porque a veces personas nos alaban solamente porque son empalagosos. Hay gente que a todo el mundo anda lisonjeándolo. Hay gente que es lisonjera de naturaleza. Y hay gente que también es criticona por naturaleza. Todo está mal para ellos. Y hay otros que cualquier cosa que ven, de una vez lo ensalzan. Pero eso no tiene mucho valor, ni la alabanza ni la crítica. Hay que aprender a sobrellevar las dos cosas. Pero hay algo que sí tiene mucho valor, el testimonio de su conciencia. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo.
A veces que te aplaudan, te pueden estar aplaudiendo haciendo cosas malas, hermano. Y te pueden estar criticando haciendo la voluntad del Señor. Pero ¿qué dice tu conciencia? Porque a veces yo siento que me están criticando y algo por dentro me dice, no les ponga cuidado, siga así, siga adelante, va por el camino. En cambio, a veces me están alabando y el Señor me está diciendo por dentro, tenga cuidado con lo que está haciendo y con lo que le están diciendo. ¿No le ha pasado? A veces, bueno, puede que la alabanza tenga justificación o la crítica también. Pero debemos preguntarnos, ¿cuál es el testimonio de nuestra conciencia? Un hermano decía, el hermano Ni en el libro del hombre espiritual decía, ¿qué clase de persona dice su conciencia que usted es? Porque a veces la conciencia nos dice un hipócrita, ¿no? Es un mentiroso, no le da pena, ¿no? A veces por dentro la conciencia, ¿qué dice mi conciencia de quién soy yo? O a veces mi conciencia me dice, no, ahí vas. Necesitas cambiar, pero ahí vas. No es como te lo están diciendo. ¿Qué dice su conciencia de usted, hermano? ¿Lo condena por hipócrita? ¿Le dice que está encubriendo pecados? ¿Y que solo los asume de una manera aparente? ¿Qué dice su conciencia? ¿Que se está conformando al mundo? ¿O que está andando en sencillez y sinceridad delante de Dios y delante de la palabra de Dios? Ese testimonio, hermano, usted cuando llegue el día del tribunal de Cristo no va a decir, no lo sabía. Dios le dejó una luz que le mostró cómo usted estaba. Tal punto es que nosotros sabemos cuándo estamos bien con el Señor o cuándo estamos mal. ¿O no? Hay algo que es verdad. El testimonio de la conciencia tiene mucha relación a la luz que ella ha recibido o al conocimiento que el creyente ha recibido. No solo en la experiencia, sino en el juicio de Dios. No todo el juicio de Dios no va a ser para todas sus criaturas igual, sino según el conocimiento que haya tenido la criatura va a ser el juicio. Y así según el conocimiento que yo tengo, así va a ser la luz de mi conciencia. Vamos a leerlo. Lucas 12, verso 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. Aquí hay un aspecto bien importante, la luz que recibimos. Conocimiento. Por ejemplo, no se le va a pedir lo mismo a una persona que no ha escuchado acerca de la conciencia que se le va a pedir a usted que ya sabe lo que dice la palabra acerca de la conciencia. O a mí que lo estoy enseñando. ¿Sí? Según el conocimiento que nosotros tenemos, así también va a ejercer y a funcionar nuestra conciencia. Mucha luz, mucho conocimiento, una conciencia muy clara, muy nítida. Y también pues mucha responsabilidad. Si bien es un atrevimiento decirlo, es verdad, hermano. Hay cosas que nosotros tal vez hacemos que son pecado, que las cometemos y no sentimos que nuestra conciencia nos acuse. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento del asunto. Pero el día que usted esté delante del tribunal de Cristo, el Señor le va a decir por qué cometió este pecado. No se lo va a decir porque Él lo va a juzgar según el conocimiento y la luz que tenía su conciencia. Pero si usted sabía que era pecado y Dios le dio pleno conocimiento de ese pecado y usted lo cometió, usted va a ser muy responsable por ese pecado que cometió. Eso es lo que vamos a ver, lo que dice acá. Míralo cómo lo dice. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, ¿qué? Más se le pedirá. Por ejemplo, un hermano me decía,
Hermano, estamos hablando de un pastor. Un pastor que es muy conocido porque tiene, de verdad, usted lo escucha predicar, el hermano, de verdad que tiene mucho conocimiento. Y un hermano me decía, ese hermano con tanto conocimiento y con una denominación y un pastorado, ¿por qué no ha visto la iglesia? ¿Por qué no ha salido de allí? Entonces la respuesta es clara. Una de dos, o no ha visto lo que es la iglesia, o viéndola ha desobedecido. Pero yo un día iba renegando. No, Señor, la vida de la iglesia es duro, acá sin esto, acá en esto, problemas, los hermanos, quejándome. Entonces pensé por allá adentro, no, si montáramos una denominación y hiciéramos esto y esto. Pensé por dentro y yo sé que la conciencia salió así con un brazo así, ¿no? Usted que ha enseñado y que ha explicado y que ha hablado, ¿cómo va o sea, ya el solo pensamiento es un atrevimiento. ¿Por qué? Porque la verdad y el conocimiento que tenemos nos hace mucho más responsables que el que no lo ha conocido. Entonces, en este asunto, el nivel de responsabilidad es según el conocimiento. Y la función de la conciencia también es según el conocimiento. Por ejemplo, si yo miro hace unos 2 o 3 años, no mucho, para mí ciertas cosas de la vida no eran malas. Pero si hoy me preguntaran, lo llamaría pecado y muchas veces predico en contra de eso. El amor a los bienes, el deseo de ciertas cosas en algún momento para mí no fue malo. Pero con el tiempo comencé a tener entendimiento por la palabra de ciertos asuntos y para mí hoy en día es pecado. Eso es en relación a mí. Y hablo con otros hermanos y para ellos no es malo. ¿Por qué? Porque su nivel de conocimiento es diferente. Entonces su nivel de conciencia es diferente. ¿Cuál es la medida? Obedezca lo que ya conoce. ¿Sí me hago entender? La medida es que Dios le va a pedir cuenta de lo que usted ya sabe. Dios no le va a pedir cuenta por algo que usted no sabe, hermano. Dios le va a pedir cuenta por algo que usted ya sabe. Que también es verdad. Si usted es fiel a lo que conoce, a lo que ha visto y a la luz que ha recibido, va a recibir más del Señor. De modo que usted se santifique más y se purifique más. De modo que el día que el Señor lo juzgue, su galardón sea mayor. ¿Sí? Pero si usted ha recibido mucho y no es fiel a eso, usted va a recibir un gran castigo por lo que no ha visto. Un ejemplo, un hermano dado, yo no sé si el sueño es genuino, la visión fue genuina, pero de alguna manera encierra lo que estamos hablando. Se murió un católico, o una católica, ya no me acuerdo bien cómo era el testimonio. Inmediatamente se encontró en la presencia del Señor y cuando sentía que le iban a botar a un abismo, ella dijo, yo soy católica. Entonces como que el ángel le preguntó, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Porque si eres católica, entonces la medida para ti va a ser la verdad que han recibido los católicos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Entonces, por ahí se acordó de 3. Amarás al Señor y... ¿Se acordó de pocos? Bueno, ¿amaste al Señor con todo tu corazón? ¿Cómo se le juzgó? Lo que había visto y oído. ¿Cómo se le va a juzgar a usted y cómo se me va a juzgar a mí que estoy hablando? Lo que hemos visto y oído. Eso es un asunto de mucha responsabilidad, ¿no? Señor nos ayude. Este tema es muy importante. La luz que usted tal vez tenga es limitada. Hay hermanos que tienen mucha luz y hay hermanos que tienen poca luz. Pero ese va a ser la limitación de su luz, también va a ser la medida en que usted sea juzgado. Así que usted no se puede comparar con otros, porque eso es lo que nosotros juzgamos a los otros con nuestra medida. Pero nuestra medida es para nosotros. ¿Sí? La medida que yo tengo de Dios es la medida para mí mismo. Yo no puedo llegar a la iglesia a exigirle a los demás
que anden como yo estoy andando, porque la medida es de cada uno según lo que ha visto y oído. Por ejemplo, un ejemplo personal, cuando yo no vengo a una reunión, yo siento un juicio de Dios que me dice, usted es sinvergüenza. Pero yo veo que hay cristianos que dejan de venir 15 días y llegan contentos a la reunión y no tienen nada de conciencia. Y uno dice, si yo lo midiera a mi luz, eso sería un gran pecado. Pero para ellos fue... Hasta usted nota que no, porque no tienen cierta luz. Entonces, entre más luz, más responsabilidad. Señor nos ayude, ¿no? Señor nos ayude. Y nos ayude a ser fieles a la luz que recibimos de Dios, que es distribuida por medio de nuestra conciencia. Pues al aumentar la luz o el conocimiento, las Escrituras dan por entendido que debería aumentar nuestra conciencia y nuestra obediencia a la luz, ¿no? La conciencia dada por Dios para que los creyentes le conozcan es la norma de santidad que ellos tienen. Si violan esa norma, se convierten en transgresores. Para otros tal vez no es transgresión, pero para usted tal vez es transgresión. Y usted debe tener cuidado porque Pablo habla de lo que para usted es transgresión, no se convierta a tropezadero para el que tiene conciencia débil. Por ejemplo, digamos ahorita en diciembre, el video de la Navidad, hermano. Para mi conciencia, la Navidad es un pecado. O sea, ¿cómo un creyente va? Sí, ¿cómo un creyente va a hacer eso? Y uno da las razones de conciencia, porque la Biblia también nos dice que nosotros debemos dar testimonio de nuestra fe. Entonces a mí me preguntan y yo respondo con el nivel de conciencia y de fe que yo tengo en el momento. Pero yo sé que a veces mi respuesta para algunos hermanos es, uy, hermano, pero entonces, el que tiene una conciencia débil puede ser afectado. Y yo a veces hago pecar a mi hermano que tiene una conciencia débil con mi conciencia que es muy fuerte. Y yo debo tener cuidado porque ahí Pablo me dice que no estoy andando en amor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces yo tengo que decir, a la luz de lo que yo he visto y he recibido del Señor, un cristiano no debería hacer esto y esto por esto. Pero hermanos, si su conciencia, a la luz de la palabra, de la relación con el Señor, todavía le muestra que no está, no violente su conciencia ni se tropiece con lo que yo veo. Como dice Pablo, si alguien no ha visto, pues conforme a esta norma, creemos que en algún momento el Señor lo llevará. Son esas cosas minucias. Hay cosas que claramente son verdad o mentira, pero digamos en esas cosas que son cosas de comidas, de días, podemos ser, ¿cómo decirlo? Podemos ser sensibles a la conciencia del hermano. Y hay que respetar la conciencia débil del hermano. Por ejemplo, si llega una hermana que ella siente que debe ponerse una falda hasta los pies porque su conciencia es débil, debemos respetar la conciencia de la hermana que es débil. Y la hermana que tiene una conciencia fuerte debe respetar la conciencia débil de la hermana, porque debe primar ¿qué? El amor y no ser tropiezo para... Entonces, si la hermana piensa que la conciencia, si la hermana piensa que la falda hasta aquí es santidad y llega la que dice, no, pero el Señor mira, es el ornato de corazón y sale en vestido de baño a la piscina, la otra sale gritando y estoy siendo tropiezo a la de conciencia débil. ¿Sí? Por ejemplo, la comida. Pablo da el ejemplo de la comida. Si yo estoy sentado con un hermano que para él la sangre es pecado, pues no como sangre. Y si el hermano no tiene la conciencia, ¿cómo cara? Estos días llegamos a un lugar donde la hermana, uy hermano, el Señor me perdone porque comí esto y... Entonces yo le expliqué, no hermana, eso es de la ley, esto no es para el nuevo pacto. Ah, sí hermano, y al otro día nos almuerzo con eso. Su conciencia fue fortalecida y no llenó. Pues entonces debemos, eso lo enseña Pablo.
No debemos violentar la conciencia del hermano que es débil. Que el Señor nos ayude. Y en la consejería, pues también yo debo tener mucho cuidado porque yo debo saber cuál es el nivel de fe de la persona. El Señor nos debe hacer sensibles. Yo no le puedo pedir a una persona que está recién convertida en el Señor que viva lo que yo tal vez todavía ni siquiera estoy viviendo con 20 años en el Señor. ¿Sí me entendería? A veces quiero poner una carga demasiado pesada que ni siquiera a veces yo he querido cargar. Entonces, si bien esto no es para darle libertad al pecado y ciertas cosas, pero sí debemos tener mucha delicadeza. A veces lo que debemos decirle al nuevo creyente es: ¿qué dice tu conciencia? Por ejemplo, en estos días hablaba con un nuevo creyente y el hermano me decía: hermano, ¿y qué me aconsejas para la vida nueva? Entonces yo le dije: bueno, ¿y tus amistades? Los sitios que frecuentabas. Y él me decía: uy, hermano, he sentido como... Es que le dije yo: hermano, es que la Biblia dice que debes abandonar todo lo viejo del hombre, renunciar a él y buscar lo nuevo. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Simplemente estaba confirmando lo que su conciencia en su madurez de niño en el Señor le estaba ya enseñando. ¿Sí me voy a entender? Eso espero. El Señor nos ayude. Hermano, si usted rechaza la voz de su conciencia, usted ¿sabe qué es lo primero que usted va a perder? La paz. ¿Saben qué es lo segundo? Su comunión con Dios. La pregunta es, y yo sé que de pronto la tienen o lo están pensando: ¿es perfecto el dictado de la conciencia? Esa es una tremenda pregunta. O sea, ¿es perfecto? No. No en el sentido de que, como decíamos ahorita, ella va a funcionar según el conocimiento que tengamos. ¿Sí? O sea, perfecto Dios. Perfecta la medida de la ley de Dios. Pero, aunque la conciencia no es una medida perfecta, la Biblia le da una gran utilidad y no podemos menospreciar lo que dice la Biblia acerca de la conciencia. ¿Sí me hice entender? Aunque no es perfecta, la Biblia le da valor. A tal punto que si yo comenzara a caminar a la norma que ella tiene, o sea, la que mi conciencia tiene, aunque no sea perfecta, eso va a traer mucho progreso espiritual. Y con el tiempo tiende a perfeccionarse en la medida que caminamos y conocemos más claramente la palabra del Señor. O sea, no es perfecto. O sea, hermano, no es perfecto. Pero en la medida que lo obedecemos y conocemos la palabra del Señor, sí se va a perfeccionar. Y cada vez se va a volver más útil en nuestro andar. Aunque puede tener deficiencias, a pesar de ello, la voz de la conciencia representa la voluntad de Dios más elevada para nosotros en nuestro interior. Qué frase, ¿no? Voy a repetir. Aunque pueda que no sea perfecta, la voz de la conciencia representa la voluntad de Dios en su más elevado nivel para nosotros. Basta que obedezcamos lo que debemos obedecer. No tenemos que preocuparnos de otras cosas. Debemos mantener siempre nuestra conciencia sana, sin permitir que ningún pecado, pensamiento o situación afecte su percepción. Ya que si permitimos esto, pues como decíamos ahorita, se va a enfriar y endurecer. Ahora terminemos ahí en 1 Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. O sea, en la medida que obedecemos, sabemos que somos de Dios. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende. Entonces, hermanos, si mi corazón me está diciendo que yo soy un mal hermano, que no estoy actuando en amor, que no estoy haciendo lo que debería hacer como hermano, yo debo ponerle cuidado a esa voz. Porque si mi corazón me reprende, ¿qué diría Dios si me estuviera hablando? Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero amados,
si nuestro corazón no nos reprende, también es la otra parte, porque no solo nos acusa, sino que también nos defiende. A veces alguien me está acusando y mi corazón me está defendiendo. Me dice, mi conciencia, no. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. A tal punto, mira, que si tú tienes una conciencia limpia, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y a veces uno es así, hermano, sabe que está desobedeciendo a Dios y todavía le pide cosas a Dios. Mucho sinvergüenza, ¿no? O sea, sabe que está actuando mal y todavía tiene la capacidad de pedirle a Dios para que Dios lo bendiga. Eso sí es contra la lógica, ¿no? ¿Cierto? Eso es contra la lógica. Pero si yo tengo paz para con Dios, yo puedo orar y sé que Él me va a responder. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Y por ende mi corazón me afirma y me da confianza. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Yo no sé si usted ha hecho algo que usted sabe que es la voluntad de Dios y usted ha sentido eso como de Dios, que Dios le dice, como ese alivio por dentro, que Dios le dice, eso era lo que tenías que hacer hace 2 años. Pero bueno, ya lo hizo. Sabía que tenía que hacerlo hace 1 año y ya lo hizo. Y apenas lo hace, Dios le dice por dentro, ¿usted no ha sentido esa satisfacción de hacer la voluntad de Dios? Eso no hay nada más precioso, hermano, para el creyente. Que hace algo que Dios quería que él hiciera y cuando él lo hace, él hace... Yo pienso que así fue la oración del Señor. He acabado la obra que me diste que hiciera. O sea que en su conciencia todo lo que el Padre le había pedido, él lo había hecho. Él iba para donde el Padre sin remordimientos, sin preocupaciones, sin obras sin terminar. Todo lo que le había mandado el Padre, él lo había hecho. He acabado la obra que me diste que hiciera. Esas palabras, ¿no, hermano? Que usted pueda decir, como le decía ahorita, ay, Señor, si hoy me muero, sé que me voy tranquilo delante tuyo. Lo que tenía que hacer, eso hice. Entonces, hermano, el corazón y las funciones de la conciencia. Señor nos ayude. Amén. Señor nos ayude. Qué tema tan importante, ¿no? Vamos a orar. Tal vez ahorita, si usted quiere preguntar algo o conversar sobre algo, bueno. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es limpia y es pura, Señor. Enséñanos, Señor, porque la verdad es que hay muchas cosas que necesitamos conocer, Señor, y entender con plenitud y con profundidad, Señor. No dejes que este asunto quede ahí en el aire, Señor, sino que podamos meditar en él y profundizar, Señor, a tal punto que podamos conocer la verdad plenamente, Señor. Tú dices que no solo quieres que seamos salvos, sino que quieres que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Porque la verdad es tu Hijo, y en la medida que conocemos la verdad y el testimonio de tu palabra, estamos conociéndote a ti mismo y a tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, perdónanos si hemos sido negligentes y hemos atentado contra la voz de nuestra conciencia, Señor, cuando tú nos muestras que vamos en contra de ti, Señor. Pedimos que tú nos perdones, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Señor Jesús. Solamente tú sabes hasta qué punto hemos fallado o hasta qué punto hemos sido negligentes o hemos sido jueces de otros, Señor, violentando sus conciencias, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor Jesús. Que nos ayudes a caminar en la luz, Señor, en la luz tuya y en la luz que tú le has dado a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser fieles, obedientes. Ayúdanos a ser diligentes en estas cosas, Señor, que involucran
la vida de nuestro ser, que es nuestro corazón, Padre. Tú dices que bienaventurado el que tiene un corazón limpio, Señor, porque Él verá a Dios. Queremos tener un corazón limpio, Señor, una buena conciencia, Señor. Ayúdanos, Padre, y guíanos en nuestra vida, Señor, y en nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén. ao leão de Judá.